Hola, soy Julieta Ferraro. Hoy estoy con María Kodama y vamos a estar charlando acerca de Borges en este día que es el aniversario de su nacimiento, el 24 de agosto. Así que bueno, vamos a ver qué surge de esta charla y a ver qué podemos averiguar. ¿Usted cómo describiría a Borges? Podría decir que era una persona con una ética extraordinaria, con un afán de estudio, siempre que no terminó ni siquiera antes de morir, que empezamos a estudiar el árabe. Y bueno, y genial. ¿Y cómo era él? ¿Tenía alguna manía a la hora de escribir? ¿Tenía cierto ritual que hacía? Él escribía cuando, como él decía, la musa bajaba y se inspiraba. No se desesperaba si pasaban meses y no escribía. Y de pronto había momentos en los que escribía muy seguido. ¿Hay alguna anécdota que usted recuerde así, que diga, esto me marcó? Yo tendría más o menos 10 años y cayó en mis manos una revista que había en mi casa, posiblemente Sur. La abrí y yo leí allí, nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. Y yo dije, ¿qué es esto? Lo leí hasta el final, no entendí una palabra, pero ese cuento me atrapó hasta el día de hoy, sigue siendo mi cuento preferido. Y si yo tuviera que salvar, porque alguien dijera, bueno, hay que quemar la obra de todos los escritores salvo una pieza, un poema o un cuento, yo salvaría ese cuento y lo demás no, porque me marcó para toda la vida. Muchos años después, en el Salón del Libro, la Fundación Sur publicó una entrevista que le hacía Victoria Ocampo a Borges, de una manera muy especial. Ella iba describiéndole fotografías y él entonces decía qué había sucedido allí. Y de pronto Victoria Ocampo le describe una casa y le dice, bueno, acá hay una casa que tiene el jardín a la izquierda, la escalera a la derecha. Y Borges contesta, si esa es la casa de la calle Anchorena, donde en una semana yo escribí Las ruinas circulares. Durante esa semana yo trabajaba, salía con mis amigos, caminaba solo, pero lo único que quería era volver a esa casa para poder escribir ese cuento, porque nunca, ni antes ni después, pude escribir algo con la intensidad con que yo escribí ese cuento. Esa intensidad es la que le llegó a una chica de 10 años que no entendió nada en ese momento y que quedó atrapada por ese cuento hasta el día de hoy. ¿Y a qué edad leyó por primera vez a Borges y cómo se sintió a raíz de eso? Yo tenía una profesora que se entendía debía enseñarme el inglés y entonces ella tenía un sistema maravilloso. Me leía lo que ella estaba leyendo, que no eran cosas para niños, en inglés, y luego me hacía una traducción sintética de eso. Y en esas cosas que ella me leía, me leyó los 2 poemas ingleses que Borges escribió para Beatriz de Vilhon Webster, una mujer de la que él había estado enamorado. Claro, yo tenía 5 años y de pronto ese hombre le ofrece a la mujer su fracaso, su soledad, el hambre de mi corazón. Yo le pregunto qué era el hambre del corazón, porque para una criatura de 5 años el hambre es el estómago. Y ella me dijo, bueno, que yo ya me iba a dar cuenta cuando creciera. El hambre del corazón era el amor. Yo no entendí nada, pero no importa, se me quedó grabado. Después, cuando tenía más o menos 12 años, un amigo de mi padre, fanático de Borges, me llevó a escucharlo en una conferencia que él daba. Antes había leído ese cuento y después empecé a estudiar con él el anglosajón cuando yo tenía 16 años. De una manera así, totalmente loca. De vuelta a la vida. Sí, porque yo caminaba por Florida y casi lo tiro al piso, porque se caminó muy rápido. Yo había ido a comprar libros para el colegio y cuando lo reconocí dije, perdón, yo lo escuché cuando era chica y por la voz se daba cuenta que era chica. Me dijo, claro, ¿dónde trabaja? No, le digo, estoy en el 4º año de liceo. Me dice, ¿no quiere estudiar anglosajón? Y yo haciéndome la sabia le dije, le digo, el inglés de Shakespeare. No, mucho más antiguo, siglo IX. No, entonces no, le digo, va a ser muy difícil. No, yo tampoco lo sé, le estoy diciendo si quiere que lo estudiemos juntos. Bueno, le dije. Y después de ahí ya no nos separamos más y hace 30 años que él partió y sigo con él. ¿Cómo piensa usted que Borges vería a toda esta vorágine de las redes sociales o, por ejemplo, de nosotros que tratamos de transmitir la cultura y el amor por los libros a través, qué sé yo, de un video o de una foto en Instagram? Nunca pongo en boca ni de él ni de nadie algo que yo creo que él diría o pensaría, ¿no es cierto?
con él o cualquier otra persona. Eso, formación japonesa. Lo que sí puedo decirte, porque eso sí lo experimenté, fue que cuando pusieron las computadoras en el aeropuerto, un día estábamos allí esperando y esperábamos y nada. Entonces él me pregunta qué pasaba y la chica del mostrador le dice: ay maestro, qué pena, cayó el sistema. Mira y me dice: dígale que agarre un lápiz y un papel, es el único sistema que no cae. Bueno, hay una anécdota muy divertida que estuve escuchando acerca de cuando Mick Jagger reconoció a Borges y se sorprendió de que Borges lo conocía. ¿Y cómo fue? ¿Me podría contar un poquito de eso? Nosotros estábamos en España, en el hotel, de pronto veo a Mick Jagger y yo dije, no puede ser. Mick Jagger se arrodilla, le agarra las manos a Borges y le dice: maestro, yo lo admiro, he leído toda su obra. Y Borges le dice, claro, Borges no veía, entonces le dice: ¿usted quién es, señor? Mick Jagger. Ay, dice, uno de los Rolling Stones. Mick Jagger casi se desmaya. Dice: no puede ser, usted me conoce. Dice: sí, gracias a María que lo admira. Yo no lo conozco. Y es cierto, porque hay una película que hace muchos años que se llama Performance, en la que aparece Mick Jagger con un retrato de Borges detrás de él leyendo la obra de Borges. Entonces, bueno, es verdad que le gustaba, que lo admiraba, ¿no? Así que pero fue un encuentro maravilloso, sobre todo para mí, que me encanta. Dentro de lo que mayoritariamente yo leo, y tal vez los chicos que también son virtudes leemos, es lo que es literatura juvenil, que adentro tiene un poco de fantasía, de ciencia ficción y de todas estas cosas que salen de lo normal. Y bueno, Borges tenía mucho esto de lo fantástico, así que ¿cómo usted piensa de este cambio, tal vez que ahora lo tildan como lo comercial y tal vez en su momento fue como lo innovador, lo que venía como a revolucionar el pensamiento? Yo creo que la literatura fantástica no es tan fantástica. Yo pienso que hay personas que nacen, ni mejor ni peor, nacen con otras posibilidades de su cerebro, del cual no conocemos nada, simplemente una mínima parte, que hace que esas personas puedan adelantarse, a veces en siglos, a lo que en realidad ellos, o la humanidad, o el común de la gente piensa. Entonces tenemos, por ejemplo, Wells, en fin, el viaje a la luna, todo eso en ese momento era totalmente fantástico y absurdo. En cambio, hoy en día eso es normal, hay estaciones espaciales, no sé, plantan cosas en las estaciones espaciales, nada de eso es ahora una cosa fantástica. Y lo mismo sucede, digamos, ahora con la obra, por ejemplo, de Borges, y cómo se ha abierto, esa obra ha abierto canales y gente, digamos, que corresponde a las matemáticas, a la física cuántica, a la neurociencia, han encontrado en los cuentos de Borges como las anticipaciones de lo que después la ciencia, digamos, corrobora. Estuve viendo que hace poco publicó un libro homenajeando a Borges y también estuve viendo que usted dijo que por 30 años no estaba tan decidida si publicarlo o no por algún tema. Yo escribo cuentos que no publiqué, salvo en algunas veces en revistas o en diarios, porque Borges quería hacer el prólogo y yo no quería. Y lo mismo, bueno, y estas que se publicaron en realidad son conferencias que se publicaron por la presión de la gente que vio una que yo había dado en inglés. Entonces llegó un momento en que o las publicaba o me peleaba. Como no me puedo pelear y no es mi costumbre pelearme, le dije: yo no hago la edición, pero bueno, te las doy. Eso eran casi 2.000 páginas, me trajeron de conferencias que di durante todos estos años en distintas universidades del mundo y en instituciones, y en colegios, en el interior y acá y allá. Y se hizo una selección, naturalmente, de unas 20 conferencias. Entonces, son el homenaje a Borges porque todas las conferencias, no todas, ¿no?, pero la mayoría que me piden son respecto a la obra de Borges, ¿no es cierto? Por eso, homenaje a Borges, y decidí publicarlo este año como homenaje, ¿no es cierto? Si no, no lo hubiera hecho. Para mí fue un honor haberla entrevistado. Siento que usted es muy especial porque logra que la palabra de Borges y su presencia, su espíritu, siga estando ahora en el presente después de tantos años, y eso es algo que se agradece muchísimo, ya que al no poder, por ejemplo, mi generación, al no poder convivir con él,
lo que usted hace nos sirve muchísimo y por eso se lo quería agradecer. Bueno, yo les agradezco mucho a ustedes el haberme invitado. Me encanta que las nuevas generaciones estén interesadas porque, bueno, ustedes son el futuro, ¿verdad? Entonces, si no hay futuro, se termina todo. Me gustaría poderme sacar una selfie con usted, ¿puedo? Sí, claro.